Dios les bendiga, estimados oyentes, hermanos en Cristo y amigos, personas en general. Bienvenidos a otra transmisión más de Cristianos Unidos. Estamos en la 533 West Vernon Avenue, Los Ángeles, California, en las instalaciones de la Iglesia Esmirna de las Asambleas de Dios. Mi nombre es Freddy Lira, hermano en Cristo, y hoy me siento honrado con el Señor por darme la oportunidad de poder llevar una porción de su palabra bíblica. Hoy vamos a hablar sobre Mateo capítulo 26 y Mateo capítulo 27. Vamos a leer la porción bíblica en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 24 que dice: A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Bien, vamos a hablar sobre la decisión fatal. En nuestro diario caminar, todos nosotros se nos presentan situaciones. Algunas situaciones tienen connotaciones que van encaminadas hacia el mal y otras hacia el bien. Pero dentro de estas decisiones hay unas decisiones que son fatales. Y sobre esto quiero hacer énfasis. La decisión fatal. Cuando vemos el pasaje de Mateo capítulo 26, versículo 24, se refiere a una declaración que hizo Jesús. Él estaba ya en sus últimos momentos, ya antes de ser arrestado y empezar su juicio. Por cierto, un juicio falso. Entonces le preguntan a él que quién le va a entregar. Si lo leemos los versículos anteriores, vemos toda la conversación. Pero viene él y dice de que todo va conforme al plan de Dios. Cristo se ha pegado a un plan perfecto. Y él seguía las normas. Dice todo va conforme al plan. Pero ay de aquel que entregue al Hijo del Hombre. Bueno le sería mejor no haber nacido. Este hombre sin dudas que era Judas. Incluso Judas estaba presente en esa declaración. Y vemos que él en el siguiente versículo, el 25 dice: Entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, maestro? Jesús le dijo: tú lo has dicho. Incluso Judas estaba ahí. Incluso él escuchó. De cierta forma yo lo veo como una sentencia. Ay de aquel que me entregue. Le sería mejor no haber nacido. Pero lo que pasa es que Judas desde anteriormente su corazón se había desviado. Él desde antes de escuchar esta declaración de Cristo, que más que todo era una sentencia, su corazón ya estaba puesto sobre lo material. Él ya había negociado su entrega y él buscaba ocasión cómo entregarle. Y él no se persuadió de la sentencia, lo que se venía, esa decisión fatal que terminaría con su vida y con su condenación, porque más adelante cuando Cristo resucita antes de ascender al cielo, ora por sus discípulos y dice: Padre, todos los que me diste, ninguno de ellos se perdió, solo el hijo de perdición. Y es claro que se estaba refiriendo a Judas. Vamos a leer la porción del versículo 3 del capítulo 27. Más adelantito de donde estábamos leyendo, la muerte de Judas. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. El cargo de conciencia, el peso de haber entregado
a un hombre justo para muerte. La sangre de Cristo, Él mismo dice, he entregado sangre inocente. Él sabía que Cristo, eran pocas las posibilidades de que fuera liberado. Él sabía que a Cristo le iban a dar muerte, muerte de cruz. Y él sabía que Cristo era inocente y el peso no lo pudo soportar, porque anteriormente Cristo había dicho, ay de aquel que lo entregare, sería mejor no haber nacido. Pero no solo Judas tomaría una decisión fatal, una decisión equivocada que lo llevaría a la muerte. También otro personaje en el transcurso del juicio a Cristo tomaría otra decisión fatal. Y este personaje es Pilato. En el capítulo 27 de Mateo, versículo 26 dice, entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Bien, Pilato 5 veces durante el juicio de Cristo declaró que Cristo era inocente. Incluso si retrocedemos al versículo 19, antes de que Pilato soltara a Barrabás y entregara a Jesús para que fuera crucificado, dice que sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Aún 5 veces durante el periodo que entrevistó a Cristo, analizando las pruebas que presentaban los sacerdotes para culpar a Cristo, él sabía de que era inocente y ninguna culpa halló en Jesús para ser crucificado. Incluso estando ya en el momento para entregar a Jesús, viene y recibe la noticia de la esposa. La esposa le dice que no tenga nada que ver con Jesús, que Él es justo. Pero él aún así, queriendo congraciarse con los judíos, viene y toma la decisión fatal de soltar a un reo homicida y entregar a Jesús para muerte. Igual que Judas, Pilato también soportaría el peso de haber entregado sangre inocente a juicio y a muerte. Tiempo después, la Biblia no lo registra, pero la historia dice de que Pilato, debido a sus juicios perversos, fue exiliado y terminó por suicidarse tirándose a las aguas del río Tíber. Ese fue el final de Poncio Pilato. No solo Judas y Pilato tomarían una decisión fatal. También el grupo de sacerdotes, los principales del templo, tomarían una decisión fatal, incluyendo el pueblo judío del momento. El versículo 20 del mismo capítulo 27 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Aleluya. Bien, como miramos, los sacerdotes también sabían de la inocencia de Jesús. Y ellos entablaron un juicio para demostrar, para dar a entender de que lo que estaban haciendo ellos era basado a la ley, que le estaban dando muerte a Cristo porque fue culpable de lo que le acusaban. Pero Cristo fue absuelto en todas las acusaciones, tanto con Pilato como con Herodes. Él fue absuelto, no encontraron culpa en él, pero insistieron y tomaron la decisión fatal de matarle. Y cuando leemos el versículo 25, dice de que, y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esa fue una decisión fatal. Haber echado el peso de la culpabilidad de derramar la sangre inocente de Jesús sobre ellos y sobre sus hijos. 33 años después, en el año 66,
estos mismos, incluyendo Caifás, que todavía estaba vivo y que según la historia se presume que murió en el templo, cuando la destrucción del templo por los romanos. En el año 66 hacen una revuelta y se rebelan contra el Imperio Romano, queriendo expulsar a Roma para ser libres. Entonces el Imperio Romano viene y arremete contra ellos y les vence. Opusieron resistencia por 4 años, desde el año 66 al año 70. En el año 70 derriban las fortalezas del templo y entran y le prenden fuego al templo. Y muchos de estos, incluyendo, según la historia, no lo dice la Biblia, pero muchos estudiosos dicen que Caifás, el sumo sacerdote que fue que entregó a Cristo a muerte, y quien estuvo allí cuando dijeron que la sangre de él caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ya para este tiempo, muchos de los que estuvieron presentes habían muerto, pero la mayoría estaba con vida, pero también sus hijos fueron parte de la matanza del ejército romano. De cierta forma se cumplía lo que ellos dijeron, que su sangre caiga sobre nosotros. Ellos echaron la culpa de derramar sangre inocente sobre ellos y sobre sus hijos. Más de 1.110.000 judíos fueron muertos en esa batalla. Y más de 97.000 judíos fueron tomados como esclavos para servidumbre. Pero en sí, en lo que quiero es que la historia narra que cuando la última parte, el remanente que sobrevivía a los romanos, cuando esta batalla, se fueron a refugiar al altar del templo. Y cuando los soldados romanos entraron, de cualquier forma dice que Tito quería preservar el templo, pero era tanta la furia de los soldados que le encendieron. Y también había una profecía de Cristo, ¿verdad?, que iba a ser derribado, que no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, este remanente que peleaba, de cualquier forma, se fueron a amparar al altar del templo. Y cuando vieron que no fue suficiente y que el ejército romano entró, entonces decidieron por quitarse la vida. Todos se suicidaron y dice la historia que fueron encontrados suicidados sobre el altar. Las consecuencias de tomar una decisión fatal. Quizás nosotros a este tiempo no entreguemos físicamente a Jesús, pero sí también tomamos decisiones fatales en el acto de rechazar a Jesús. Tú, mi amigo, que estás escuchando, tú quizás digas: yo no lo entregué, yo no derramé sangre inocente. Pero escúchame bien, con el hecho de rechazarle como único y suficiente Salvador, esa es una de las decisiones más fatales. Mira lo que dice Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Todavía hay algo pendiente que no ha sido llevado a juicio. Entonces Hebreos 10, 28, 31 dice de que los que tomen por inmunda la sangre de Cristo, que la pisoteen, dice que es horrendo lo que va a pasar. Y allí viene y entra Dios y dice que de Él es la venganza, Él pagará. Entonces hay algo que todavía no ha sido llevado a juicio. El derramamiento de la sangre de Cristo todavía no terminó con la muerte
del grupo de sacerdotes, ni de los que dijeron sobre nosotros caiga su sangre. Y es ese el motivo por el cual va a haber un juicio. Ahora nosotros en sí no vamos a ser condenados por entregar a Cristo a la muerte, pero sí por rechazarle. En ti está, estimado amigo, la decisión. En ti está, estimado amado hermano, de tomar la decisión. Muchas veces nosotros queremos salvar responsabilidad y ponemos excusas. Así como Poncio Pilato salió y se lavó las manos cuando entregó a Cristo para que le dieran muerte, se lavó las manos. Él pensó que con lavarse las manos estaba siendo libre de culpa. Así nosotros tendemos también a lavarnos las manos y a decir, no, pero es que esa iglesia donde voy, mejor no voy. Que el hermano aquí, que el hermano allá, no, que aquel pastor, no, que ponemos excusa por todo y así de esa forma los lavamos la mano, pensando de que eso va a ser suficiente para que en aquel día seamos declarados inocentes. Nadie es inocente. Aprovecha, amigo, estimado amigo, ahora que estamos en el tiempo de los gentiles. El apóstol Pablo dijo que se va a terminar el tiempo de los gentiles. Cuando Cristo venga y se lleve a la iglesia, terminó el tiempo de los gentiles. El tiempo de la dispensación, el tiempo de la gracia. Estimado, ven a Cristo ahora de que tú puedes tomar una buena decisión. Si tú no lo haces, créeme que estás tomando una decisión fatal, la peor de las decisiones. Así como aquellos dijeron sobre nosotros y sobre nuestros hijos, cuando una persona rechaza a Jesús, también está involucrando a su familia, a sus hijos. Ven ahora, Cristo te llama. Librémoslos de esa condenación. Ahora esa sangre inocente los ha redimido a los que hemos creído en Él y le hemos buscado y le hemos aceptado como único y suficiente Salvador. Pero de cualquier forma, así como más de 1 millón de israelitas fueron asesinados en esa matanza, así en Apocalipsis también dice que va a haber un lagar donde allí van a ser pisoteadas las almas, los cuerpos de los que rechazaron a Cristo. Y tanto va a ser la matanza que la sangre dice que corre y sube hasta llegar al freno de los caballos. Imagínate, todo por haberte tomado una decisión fatal. Hoy es el día. Yo te hago el llamado. Busca una iglesia. Medita en esto. Y a ti, estimado hermano, también te lo digo, a veces nosotros tendemos a tomar decisiones así. Amemos a Cristo. Él los está llamando a que vivamos conforme a su palabra. Él los está llamando a que los consagremos porque su día viene. Esta ha sido la reflexión de hoy. Espero de que al final de cuentas todos tomemos la mejor decisión que es para salvación de nuestra vida. Buen día.